Hoy vamos a hablar sobre una clase, ¿sí?, que se llama TENS, o también se lo llama estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. Como su nombre lo dice, es la estimulación del nervio de forma eléctrica y de forma transcutánea, donde se utilizan estos electroditos, ¿verdad? Que son adhesivos, se coloca sobre la piel del paciente y envía una corriente eléctrica de baja intensidad para producir, sobre todo, analgesia, ¿sí?, que se utiliza para el dolor. Antes de adentrarnos en el TENS en sí, vamos a hablar un poquito sobre lo que o cuál es la definición del dolor. El dolor es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada a un daño tisular existente o potencial o descrita en términos de este año. O sea, el dolor o el paciente refiere o siente dolor toda vez que haya una lesión tisular, ¿sí?, ya sea un ligamento, un tendón, un músculo, un hueso, un nervio se está comprimido, está lesionado. Toda esa experiencia se envía al sistema nervioso central, o sea, se envía al cerebro, el cerebro procesa esa información y entonces uno empieza a sentir ahí el dolor, ¿sí? Le voy a mostrar aquí esto. Esta imagen que tenemos aquí, esto es un corte transversal de la médula espinal. Ustedes saben que la médula espinal se encuentra en la columna vertebral y forma parte, ¿sí?, del sistema nervioso central, en donde en la médula espinal se alojan los nervios, ¿sí? En la parte anterior, esto es la parte anterior o la parte que se encuentra hacia adelante de la médula espinal, se encuentran las neuronas, que son neuronas motoras. Neuronas motoras quiere decir que hacen el movimiento. Y en el asta posterior, o en esta parte posterior que está que es en color azul, se encuentra el área sensitiva, ¿sí? Nosotros tenemos tres tipos de sensibilidad: táctil, térmica y dolorosa. Táctil es del tacto, térmica es calor o frío y dolorosa es de la percepción del dolor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vamos a suponer que nosotros tenemos un dolor en el tobillo, acá. Vos sufrís un esguince de tobillo, te dobla el tobillo y empieza a doler. Esto se inflama y empieza a doler. Entonces, esa información de dolor que hay en el tobillo, por los nervios, se va, sube, va a la médula y de la médula va al cerebro. Entonces, una vez que esa información llega al cerebro, el cerebro procesa esa información, entonces uno empieza a sentir el dolor. Si el nervio no lleva la información al cerebro o la información no llega al cerebro, vamos a suponer que llega solamente hasta la médula, el paciente nunca va a sentir el dolor. Entonces, gracias al TENS, lo que hace el TENS es bloquea esa información que va al cerebro. Entonces, como esa información nunca llega al cerebro, entonces el paciente no refiere o no siente dolor. Entonces, hay varias fibras o varios tipos de nervios que conducen el dolor. Hay una fibra A que se llama fibra A alfa, ¿sí?, que se encuentran en los músculos, en los órganos tendinosos, en los tendones, en el músculo esquelético, ¿sí?, y envían la información o la velocidad con que lleva esa información es de 70 a 120. Es el que transporta más rápido el dolor al cerebro. Luego tenemos la A beta, ¿sí?, que se encuentra o es especializada del tacto. Estos abundan en la mano, en los pulpejos de la mano, y su velocidad de conducción es de 30 a 70. La fibra A gamma, ¿sí?, también se encuentra en los músculos o en ciertos grupos musculares y su velocidad de transmisión del dolor es de 30 a 70. La fibra A delta se encarga de enviar sensación de temperatura, o sea, si es frío o si es caliente, y el dolor rápido, ¿sí?, su velocidad es de 12 a 30. La fibra A gamma, pero beta, la B que está aquí, se encuentra a nivel preganglionar simpático, ¿sí? Simpático quiere decir
que se encarga de inervar todo lo que es los órganos, las venas, las arterias, ¿sí? Porque nosotros tenemos una inervación voluntaria. La inervación voluntaria o el nervio voluntario es son todos estos tipos de nervios que vemos aquí, que se encuentran a nivel muscular, a nivel tendinoso, a nivel de los huesos. Y el involuntario es el nervio simpático y hay otro nervio que también se llama parasimpático. Y estos nervios simpático y parasimpático, por ejemplo, le inerva al corazón, le inerva al pulmón, le inerva al hígado, al estómago, a los intestinos, al riñón, a la vesícula, a la arteria, a la vena. Todo eso se encarga de inervar el simpático o parasimpático. En cambio, estas fibras que vemos aquí, la A alfa y la A beta y la A gamma se encargan de inervar a los músculos, a los tendones, a los ligamentos y a los huesos. Entonces, el que transfiere o el que transporta más rápido esa percepción de dolor es la fibra A alfa, que es de 70 a 120. Las vías del dolor. Las vías de dolor se emiten o se transfieren gracias a unos nociceptores, que son terminaciones nerviosas libres que se encuentran por debajo de la piel, por ejemplo. Esto transfiere el impulso del dolor, primero, como fue lo que le dije hace rato, a la médula espinal, y de la médula va al sistema nervioso central, que es al cerebro. Por ejemplo, si esta mano que yo tengo aquí, vamos a suponer que es un objeto caliente, esta mano que tengo aquí, yo tengo acá mis dedos. ¿Qué pasa? Si yo toco este objeto caliente, ¿qué va a pasar? Los nervios van a llevar la información, va a ir a la médula, de la médula va a ir al cerebro y le va a decir al cerebro, mira, esta superficie está muy caliente. Entonces, entonces el cerebro, ¿qué es lo que hace? Envía una información y le dice a los músculos que se contraigan y que quiten rápidamente la mano de ahí. Eso actúa o se produce en milésimas de segundo, ¿sí? Entonces, esa es la transferencia de la percepción del dolor o de algún tipo de sensación. La fibra A delta, que fue lo que vimos hace rato, sobre todo dan sensación en lesiones agudas, y la fibra C dan sobre todo sensación de dolor en una patología crónica. Aguda se refiere a una lesión reciente y crónica a una lesión ya de mucho tiempo, que ya pasó mucho tiempo. Según el nivel de acción, los mecanismos moduladores se pueden dividir en tres: periférico, medular y supramedular. Periférico es, por ejemplo, lo que se encuentra, o los nervios que se encuentran a nivel de la mano. El medular son los nervios que se encuentran en la médula. Y el supramedular son los que se encuentran en el cerebro, en el sistema nervioso central. Entonces, la modulación periférica tiene tres tipos. Modificación del umbral del receptor. Se cree que la acción del TENS, que es la electroanalgesia, actúa sobre los receptores del dolor, modifica los potenciales de membrana, lo que cambiará o modificará el umbral de percepción del dolor. Entonces, modificación del umbral del receptor actúa a nivel del potencial de membrana, que fue lo que nosotros hablamos en la clase pasada. ¿Se acuerdan que el potencial de membrana también se le llama potencial de reposo? Que en la fibra nerviosa es de menos 90 milivoltios. Entonces, cuando nosotros le enviamos una corriente eléctrica a nivel o a ese mismo nivel de potencial de membrana, que es de menos 90 milivoltios, esta membrana celular se empieza a despolarizar y bloquea esa percepción del dolor. Bloqueo del nervio periférico, o sea, lo que hace es bloquea esa información que va al cerebro, o esa información de dolor que va al cerebro. Entonces, como esa información nunca llega al cerebro, entonces el paciente presenta analgesia. Y el bloqueo periférico antidrómico, este actúa a nivel de la fibra C y a la fibra A delta, ¿sí? Entonces, la modificación del umbral del receptor actúa a nivel del potencial de membrana. Y el bloqueo del nervio periférico y el bloqueo periférico antidrómico actúa a nivel del nervio en sí, o sea, bloquea esa información que va al cerebro y por ende el paciente refiere analgesia. Acá fue lo que vimos la imagen en la parte anterior,
se encuentran las vías motoras y en la parte posterior se encuentran las vías sensitivas en la médula espinal. La modulación medular, ¿sí? La modulación medular, la acción del TENS sobre la médula espinal por tiempo prolongado provoca un bloqueo de los circuitos que perpetúan el dolor. O sea, la información de dolor que llega a la médula espinal, llega a esa percepción o esa sensación de dolor, pero la médula bloquea esa información. Y como la médula bloquea esa información, entonces esa sensación de dolor nunca llega al cerebro y por ende el paciente no siente. Esa es la modulación medular, actúa a nivel de la médula espinal. Y la modulación supramedular actúa a nivel de los opioides endógenos. Los opioides endógenos son nuestros propios analgésicos, son los analgésicos que nosotros tenemos o que el cuerpo produce para producir analgesia. ¿Cómo se llama un analgésico o ese opioide? Se llama serotonina. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos dolor en el codo y aplicamos el TENS a nivel del codo. ¿Qué es lo que pasa? Ese dolor se puede bloquear de la siguiente forma, de forma periférica, medular o supramedular. La periférica y la medular es bloquea esa información que va al cerebro del dolor. Y la supramedular lo que hace es libera mayor cantidad de serotonina, vienen a este nivel, a nivel del codo. Entonces, como la serotonina son analgésicos, entonces produce analgesia a nivel del codo. ¿Hasta ahí me están entendiendo bien, chicos? ¿Se entiende bien? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe, se entiende. Bueno. Entonces, ¿qué fue lo que les dije? La vía periférica y la vía medular, la vía periférica bloquea a este nivel la información. A este nivel se bloquea y la información del dolor nunca llega al cerebro porque se bloquea aquí. La medular se bloquea la información a este nivel. Y la supramedular, o que es el cerebro, lo que hace es libera serotonina, que es lo que vemos aquí. Acá, serotonina, ¿sí? Entonces esta serotonina viene, por ejemplo, en este caso al tobillo, en mayor cantidad y eso es lo que produce analgesia. Entonces, partiendo de eso, del dolor y de las vías de conducción del dolor, vamos a entrar en el TENS, en la estimulación nerviosa eléctrica transcutánea. La estimulación nerviosa eléctrica transcutánea es una terapia no farmacológica que se utiliza para aliviar el dolor. ¿Por qué no farmacológica? Porque estos parches no tienen medicamento. Y su principal acción es producir analgesia, produce analgesia, hace que el dolor desaparezca. Es una técnica analgésica simple y no invasiva que se emplea en el manejo del dolor agudo y dolor crónico benigno mediante un estimulador portátil y de fácil manejo. Este estimulador que vemos aquí o este aparatito es portátil. Hay otros TENS que se llaman TENS de mesa, son TENS o son más grandes. Esto, por ejemplo, ya viene todo dosificado. Vos, por ejemplo, buscáis, entrar, apretar el botoncito, poner dolor y en el dolor te sale muchísimo. Te sale ciática, lumbalgia, contractura, endorfínico. Entonces, vos cualquiera, el que vos quieras utilizar, entonces apretar, por ejemplo, si el paciente tiene un dolor lumbar, apretar en el lumbar y ahí ya dosifica automáticamente la corriente eléctrica, entonces voy a poder utilizar a nivel lumbar estos parchecitos que vemos aquí. El TENS tiene ondas que son monofásicas. Monofásica quiere decir que este sube hacia arriba y al bajar hasta aquí es positivo. Es una onda positiva. Cuando baja hacia abajo ya es negativo. Entonces por esto es monofásica rectangular. Monofásica porque no desciende. Esta que vemos aquí ya es bifásica. ¿Por qué? Porque sube, baja por debajo de este nivel y es en espiga porque tiene una pendiente así. Y luego tenemos la bifásica rectangular simétrica. ¿Qué quiere decir? Que acá se forma un rectángulo, acá abajo otro rectángulo, sube acá otro rectángulo, otro rectángulo. Entonces,
La monofásica es cuando sube y baja otra vez hasta cero. La bifásica es cuando sube y baja por debajo del cero. Eso quiere decir bifásica, ¿sí? Generalmente la amplitud de salida de del aparato, del TENS, es de 60-90 voltios. Su carga es de 100 ohm. Su intensidad es de 0 a 100 miliamperes. Su ancho, el ancho del pulso es de 0 a 500 microsegundos. Esto quiere decir ancho, el ancho. Esto es ancho. Y la frecuencia es el número, ¿sí? O la cantidad de esta forma rectangular que se produce en una milésima de segundo. Eso se llama frecuencia y el ancho es el ancho del impulso. Entonces, nosotros tenemos varios tipos de TENS o varios tipos que se utilizan en la fisioterapia. Tenemos el TENS convencional o este es de alta frecuencia. Estimulación de fibras A, o sea, le estimulan las fibras A, que eran las fibras más rápidas. Responden frecuencias entre 80 a 100 Hz. Son pulsos breves y de baja intensidad aplicados al nervio. La intensidad a nivel de sensación con parestesia y hormigueo. ¿Qué pasa? El paciente, cuando va a empezar a sentir la corriente eléctrica, cuando nosotros aumentamos la intensidad, el paciente va a sentir como una parestesia o va a sentir como un cosquilleo con un hormigueo ahí. Entonces esa intensidad debe ser fuerte. El paciente tiene que sentir fuerte esa sensación de hormigueo, pero no le tiene que causar dolor. El TENS convencional o de alta frecuencia, que es el mismo que vemos aquí, ¿sí? La frecuencia generalmente es de 50 a 100 Hz, son monofásicos, los pulsos duran entre 40 a 200 milisegundos, ¿sí? Esto vendría a ser la frecuencia, disculpen, la anchura. La intensidad de la dosis depende de la sensación del paciente, o sea, el paciente tiene que sentir fuerte. Acá, por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a suponer que el paciente en este caso tiene un dolor a nivel del codo, a este nivel. Entonces, generalmente el electrodo positivo, que es de color rojo, se coloca en el punto doloroso, a este nivel, y el negativo se coloca equidistante. Entonces, la corriente eléctrica tiene esta dirección, así hace la corriente eléctrica. También se puede colocar acá el positivo, acá el negativo, entonces la corriente pasa en donde se encuentra el dolor. También se puede colocar a este nivel el positivo, acá el negativo, y el dolor actúa a nivel del nervio, que es lo que le inerva a esta estructura que está aquí y produce analgesia. Y esta puede ser otra forma de aplicación también del dolor. Entonces, la que más se utiliza es esta, donde el positivo se coloca sobre el punto doloroso, punto gatillo. Y el negativo se puede colocar aquí o se puede colocar aquí arriba. El TENS BUR combina una corriente de alta y de baja frecuencia. Combina de alta y de baja frecuencia. Este BUR sobre todo se utiliza en patologías crónicas. Y el TENS convencional o de alta frecuencia se utiliza en patologías agudas. El BURS se utiliza en patologías crónicas y el convencional se utiliza en patologías agudas. Entonces, generalmente la duración de la aplicación del TENS, ¿sí? Puede ser entre 10 minutos, 15 minutos, 20 minutos, inclusive 30 minutos. ¿De qué depende eso? Depende de que si vos querés utilizar otra técnica para ayudar a producir analgesia en el cuerpo del paciente. Si es que vos querés utilizar otra técnica, por ejemplo, campo magnético, ultrasonido, infrarrojo, entonces no puedes hacerle 30 minutos luego de TENS, porque la fisioterapia dura 60 minutos nomás. Entonces, tenés que combinar con otras técnicas también. Y luego tenemos el TENS de baja frecuencia, pero su intensidad es elevada. Esto se llama acupuntura o se llama electroacupuntura. Esta electroacupuntura se utiliza mucho en las ciáticas. Esto que vemos aquí, ¿sí? ¿Qué pasa? Esto es muy fuerte. El BURS es fuerte, el paciente va a sentir fuerte. ¿Qué sé yo?
Vamos a suponer que nosotros utilizamos el TENS convencional o de alta frecuencia y alzamos la intensidad en 15. Entonces el paciente en 15 ya va a sentir fuerte. En el burst, el paciente va a sentir fuerte ya, pero en 10 de intensidad. Y en la electroacupuntura, el paciente ya va a sentir fuerte en 5. ¿Sí? Este se utiliza ya en tipo o en dolores crónicos. Tanto la electroacupuntura como el burst se utiliza en patologías crónicas y el TENS convencional o de alta frecuencia se utiliza en patologías agudas. Los parámetros son lo mismo, ¿sí? Depende mucho de con qué otra técnica vamos a utilizar con respecto al tiempo, ¿sí? Ubicación del electrodo, ¿sí? Que fue lo que yo les dije, puede ser o el que más se utiliza en el punto doloroso, ¿sí? Puede ser en el punto doloroso. Acá, por ejemplo, el paciente en este caso tiene una patología o una lesión en el tobillo a este nivel. Entonces el electrodo positivo se puede colocar acá arriba y acá el negativo. Acá ven ustedes bien que acá es un color rojo y acá es color negro. El rojo es positivo. Entonces la corriente eléctrica tiene esta dirección aquí. O si el paciente le duele justito a este nivel donde está mi flechita, entonces el positivo se puede colocar también a este nivel. No hay ningún problema con eso. Acá, por ejemplo, a nivel de la rodilla, se puede utilizar 4 electrodos, dependiendo del dolor que sienta el paciente. Si el paciente tiene dolor dentro de la rodilla, entonces lo más conveniente es utilizar 4 electrodos. Acá se coloca el positivo, acá el negativo, acá el positivo, el negativo, y aplicamos, le damos la dosificación y aumentamos la intensidad y el paciente a este nivel va a sentir una sensación de hormigueo o cosquilleo. Acá tenemos lo mismo en el hombro, ¿sí? Acá, por ejemplo, tenemos la muñeca, que lo más seguro es en una aplicación de una patología que se llama síndrome del túnel carpiano, ¿sí? En donde el paciente refiere dolor o compresión del nervio mediano que se encuentra a este nivel. Y este, por ejemplo, una colocación de los electrodos a nivel cervical. Por ejemplo, si el paciente tiene una contractura, un dolor cervical a nivel del cuello, entonces acá podemos utilizar también la electroterapia. Acá también vemos que el electrodo positivo se puede colocar a este nivel, acá el negativo, positivo, negativo. ¿Qué es lo que nunca hay que hacer? Que la corriente vaya en esta dirección. La corriente nunca debe pasar de forma transversal a la médula. Esta es la columna vertebral. Entonces la corriente no tiene que pasar así, tiene que pasar así, a los costados, ¿sí? En la rodilla sin problema puede pasar de aquí a aquí, de adentro hacia afuera, o puede ser, acá podemos colocar el positivo y acá el negativo, y la dirección es en este sentido acá. Positivo, negativo, y acá podemos colocar positivo, negativo, o puede ser positivo acá, negativo aquí, y la corriente va en esta dirección. Y acá, por ejemplo, tenemos la colocación del electrodo a nivel del antebrazo aquí, a este nivel. ¿Alguna pregunta hasta acá, chicos? Hola. No, profe. ¿Se entiende bien? Bueno. Indicaciones del TENS. ¿En qué patología vamos a utilizar esto? Vamos a utilizar el dolor neuropático, que es un dolor a nivel nervioso, neuralgias, artrosis, artritis reumatoidea, dolor miofacial, lumbalgia, cervicobraquialgia, hombro doloroso, epicondilitis, dolores pooperatorios, cefalea, lesión nerviosa, miembro fantasma. ¿Qué es lo que es el miembro fantasma? Vamos a suponer que al paciente se le amputa por encima de la rodilla. Se le amputó por encima de la rodilla acá. ¿Sí? Y este es el muñón. Esta es la forma de la amputación aquí. ¿Qué pasa? Como al paciente se le amputó por encima de la rodilla a este nivel, o donde se encuentra el muñón, ¿sí? Todavía se encuentran las terminaciones nerviosas. Entonces, ¿qué pasa? El paciente, a pesar que se le haya hecho la amputación, él sigue sintiendo los dedos del pie, por ejemplo. Él siente todavía los dedos del pie, pero el pie ya no está mal.
A eso se le llama miembro fantasma. Entonces, si nosotros colocamos los electrodos a ese nivel, lo que vamos a hacer es vamos a abolir o hacerle dormir a estos nervios que están aquí para que el paciente deje de sentir ese miembro fantasma, esa patología. Dolor obstétrico, neuralgia del trigémino, lesión del plexo braquial, ¿sí? Lesión o compresión de los nervios, por ejemplo, síndrome del túnel carpiano, el síndrome del canal de Guyon, ¿sí? El síndrome del túnel carpiano es la compresión del nervio mediano y el síndrome del canal de Guyon es la compresión de un nervio que se llama nervio cubital. Y estas compresiones se producen a nivel de la muñeca. Las contraindicaciones y precauciones. Trastorno de sensibilidad. O sea, si el paciente tiene una alteración de la sensibilidad, ¿qué va a pasar? Vos vas a aumentar la intensidad, pero el paciente nunca va a sentir el TENS. Entonces hay que tener mucho cuidado ahí. Falta de cooperación del paciente. El paciente evidentemente tiene que cooperar. Hay que explicarle al paciente qué es lo que nosotros vamos a utilizar, qué es lo que él va a sentir ahí. No es que vos colocarlo el electrodo y le empezás a subir la intensidad y el paciente no sabe ni qué es lo que va a sentir. Colocación en aspecto anterior del cuello, o sea, no hay que colocar los electrodos a nivel anterior del cuello. ¿Por qué? Porque acá se encuentra la arteria carótida. Contraindicado en pacientes con marcapaso. Paciente con marcapaso está contraindicado el TENS. ¿Por qué? Porque el marcapaso es un dispositivo que se encuentra conectado al corazón y lo que hace es enviar una frecuencia al corazón para que el corazón constantemente se contraiga. Entonces, si nosotros aplicamos una corriente eléctrica, esa corriente eléctrica va a ser un cortocircuito con el marcapaso puede dejar de funcionar y el paciente puede morir. Reacciones alérgicas de la piel. Si el paciente tiene una reacción alérgica, por ejemplo, en el codo o en toda la piel, hay que tener mucho cuidado y está contraindicado. Enfermedad cardíaca, dolor sin diagnosticar, no colocar nomás los electrodos porque el paciente tiene dolor. Hay que saber por qué le duele al paciente, cuál es el dolor o cuál es el origen del dolor. Paciente con epilepsia, sobre todo en los primeros 3 meses de embarazo, está contraindicado la electroanalgesia. No aplicar en la boca, no utilizar en la trayectoria de la arteria carótida, que fue lo que le dije a nivel del cuello, no emplear sobre piel lesionada, no aplicar sobre piel anestesiada, no utilizar sobre el abdomen durante el embarazo, sobre todo en los primeros 3 meses de embarazo. En los primeros 3 meses de embarazo todo está contraindicado. Cualquier agente físico, calor, frío, infrarrojo, ondas cortas, microondas, ultrasonido, campo magnético, electroanalgesia, electroestimulación, todo eso está contraindicado en los primeros 3 meses de embarazo. Entonces, el TENS se utiliza para el paciente que presenta dolor, ¿sí? Es una técnica muy efectiva, ¿sí? En donde la eficacia del tratamiento es muy rápida. Vamos a suponer que el paciente viene hoy con un dolor, con una intensidad de dolor de 10. Si 10 es el máximo dolor, él te dice, yo siento 9 de dolor, le duele bastante. Entonces vuelve a aplicar la electroanalgesia y él se va con 5 o con 6 de dolor. O sea, la intensidad del dolor va disminuyendo, ¿sí? Y al paso de las sesiones de fisioterapia, el dolor termina por completo y el paciente deja de sentir dolor. ¿Entendieron, chicos? Sí, profe. ¿Tienen alguna preguntita? Activen un poco su cámara, les quiero ver a todos. Les quiero ver, activen su cámara, por favor. A ver. Hola Julia, Estigarribia está con su amigo, parece. Ahí están los dos. ¿Y el otro? No le veo, ¿cómo se llama? ¿Vos sos? Fabio Melgarejo. ¿Y el otro? ¿Qué tal, profesor? Diego Estigarribia. Diego Estigarribia. Ahí está Cristina, Julia. Bueno, ¿entendieron la clase, chicos?
Más o menos, profesor, porque nos conectamos Ah, por el trabajo. ¿Te conectaron tarde? Sí, por el trabajo. Ah, ya. Bueno, pero de todas formas después yo voy a pasar la grabación de la clase y van a poder mirar mejor. Entonces, Dale, vamos a mirar. sí, como le estaba diciendo,